Queridos amigos y amigas, y en este día martes nos acompaña nuestro querido amigo y colaborador Iván Zambrano. Como ustedes saben, él es experto en economía y en esta mañana nosotros lo hemos invitado para hablar sobre el tema de seguridad. Qué gusto tenerte aquí, Iván. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. El tema de inseguridad es un tema tan complejo, ¿no? Que amerita mucha reflexión para sacar entre todos las mejores resoluciones para que el Ecuador vuelva a ser un país seguro y la isla de paz tanto prestigio habíamos ganado a nivel internacional, ¿no? El Ecuador siempre fue calificado como un país de paz y ese es el anhelo de de todos los ecuatorianos, ¿no? Queremos volver a tener un Regresar. país de paz que se desarrolle económicamente y que los beneficios de estar en este país sea para todos los 17 millones de ecuatorianos, ya 18 millones de ecuatorianos, ¿no? Que todos podamos tener lo que merecemos tener con garantías de derechos y todo, hacer un país próspero. Iván, se ha hablado mucho en los medios de comunicación sobre este tema, pero nosotros quisiéramos como ahondar sobre entender también el contexto geopolítico en el que se encuentra nuestro país. ¿En qué momento empezamos nosotros? ¿Dónde surge este génesis de este problema que nosotros estamos enfrentando y esta crisis de seguridad y sobre todo estos hechos criminales nunca vistos en nuestro país? ¿A qué responde? Bueno, responde al incremento de la pobreza. Antes también éramos pobres, pero no teníamos tal grado de inseguridad. Entonces es lo que nos lleva a preguntar. En la década de los años 90 teníamos el 60% de pobreza, un índice de pobreza mayor a la que hoy tenemos, ¿no es cierto? Y sin embargo no teníamos estos altos índices de inseguridad. Entonces tú dices, ¿y entonces a qué se debe? O sea, casi toda la inseguridad se debe a los altos grados de pobreza, ¿no? Hace 2 años yo estuve en Bogotá y conversaba con algunos colombianos, les decía, ¿a qué se debe que el incremento de la presencia de los carteles mexicanos en Colombia? Porque aquí se habla de que hay 3 carteles muy fuertes en el Ujú, Ecuador, ¿no? El ujú. cartel de Sinaloa. Sinaloa, el cartel de Nueva Generación y la mafia albanesa, que es lo que se escucha casi por todos los medios de comunicación. Entonces, hace 2 años les preguntaba a qué se debe. Entonces, lo que me comentaban los amigos colombianos era que la destrucción de las cabezas del cartel de Medellín y del cartel de Cali llevó a que estos se fraccionen en pequeños carteles y que frente a la alta demanda de la cocaína por parte de los Estados Unidos, ellos ya no tenían una capacidad de respuesta frente a eso. Y que lo que dieron lugar a que entren los carteles mexicanos acá era para direccionar todo eso, porque ellos eran los que económicamente tenían la capacidad o la solvencia económica para incrementar en nuevos laboratorios, en nuevos procesadores, en nuevos territorios en Colombia. Y entonces fueron topando espacios, ¿no? Hasta fracciones de las mismas FARC pasaron a ser parte de estos carteles para controlar determinados territorios que eran estratégicos en Colombia para el tráfico de la cocaína. Dije, sí, claro, o sea, ese vacío de poder fue llenado por los carteles mexicanos. Entonces, ¿dónde se ubicaban estos carteles, no es cierto? Y después de la destrucción del cartel de Medellín y del cartel de Cali, lo que se dio es un fortalecimiento de las autodefensas de Colombia, Autodefensas Unidas de Colombia, que era el grupo paramilitar más fuerte de Colombia, que también se vinculó al narcotráfico y que captó casi todo el poder político y económico de Colombia. O sea, los informes que hoy tenemos Ujú. sobre los paramilitares en el Ecuador, donde los grandes hoteles eran administrados por ellos, el poder judicial era administrado por ellos, muchos de los candidatos, cerca del 60% de diputados en Colombia habían sido financiados por el paramilitarismo colombiano. Entonces eso te muestra la envergadura, El cómo ellos lograron nivel. filtrarse en todas las estancias de la política y de la economía colombiana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se fueron ubicando en lugares estratégicos. ¿Cuáles son los lugares estratégicos? Putumayo, Las el, fronteras, ¿no? toda la zona de frontera sur de Colombia, porque eso les permitía sacar la cocaína desde el Putumayo hasta la zona de acá del Pacífico, Pero ¿no? ¿por qué ocurre acá? Porque eso siempre ha habido el tráfico de drogas en Ecuador.
a menor escala, pero en Pero no Colombia. en las magnitudes de ahora. Pero ahora, Sí. cómo ocurre esto? Entonces, en la frontera sur de Colombia eran controladas por diferentes grupos armados. Estaban las FARC, estaban el Ejército de Liberación Nacional, estaban las AUC, otra vez las FARC, otra vez el ELN, estaban el resto de grupos paramilitares como las Águilas Negras y eso, que te controlaban y no te permitían sacar la droga por el Putumayo si tú no les pagabas un porcentaje. Entonces, para los carteles mexicanos que logran captar mucho del comercio internacional de la cocaína, era más fácil venirse al Ecuador y transportar la cocaína por el lado ecuatoriano. Entonces, sacar por Lago Agrio y sacar la droga por Esmeraldas. Ya era mucho más fácil y pagaban menos peajes de la cocaína y se trasladaban por acá, ¿no? Eso desde la década de los años 90. ¿Sí? Sin embargo, no se tenía conflictos. Ya en la década del 2007 al 2017 ya se sabía que sacaban, por ejemplo, la droga desde Esmeraldas por submarinos, que pues se capturaron como 2 o 3. Entonces, logramos tener en el 2017 5 muertos por cada 100,000 habitantes, que es la tasa más baja en la historia del Ecuador. Y eso se debía a que gran parte de la población tenía acceso a salud, y no cualquier salud, sino una salud con estándares internacionales, porque muchos hospitales llegaron a tener una certificación internacional, una certificación internacional de calidad. O sea, eso significaba que tenían medicinas en tiempo real, que los procesos al interior del hospital se cumplían, que el enfermo recibía la atención de primera. ¿No es cierto? Es más, muchos de los hospitales públicos llegaron a tener estándares de calidad mucho más altos que los hospitales privados. Entonces, tú veías que tenías escuelas con uniformes, con útiles escolares, con desayuno escolar, en algunos casos hasta con almuerzo escolar. Entonces, tú veías que los hogares ecuatorianos los jóvenes y los niños podían ir a educación y ahí tenían uniformes, tenían útiles escolares, tenían alimentación y regresaban a sus casas. Entonces, de alguna manera, los altos grados de pobreza eran suplidos por el Estado ecuatoriano. ¿Qué pasa cuando en el gobierno de Lenín Moreno comienza este concepto de achicarle al Estado y de achicarle al Estado y de achicarle al Estado, ¿no es cierto? Nadie tiene un parámetro para decir si el Estado es obeso o no es obeso, pero desde las clases dominantes, justamente para garantizar estos subsidios a las grandes empresas, lo que necesitan es achicarle al Estado para que el Estado tenga más dinero. Achicarle al Estado es reducir la calidad de los servicios públicos. En el fondo es reducirte los servicios de salud, educación, seguridad, ¿no es cierto? Para que el Estado tenga más dinero y con ese dinero puedan subsidiar a las grandes empresas. ¿Ya? Y eso es lo que te hizo Lenín Moreno, subsidió a estas grandes empresas cobrándoles más barato por energía eléctrica. ¿Ya? ¿Y eso cómo incide en la actividad de inseguridad? Cuando tú achicas del Estado, reduces el presupuesto de la policía, reduces el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Lenín Moreno eliminó el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminó todo eso. Entonces dejó en un partido de fútbol sin jugadores al equipo contrario. Entonces el equipo contrario podía meter goles en arco vacío. ¿Ya? Igual hizo Lazo. O sea, y lo mismo, las mismas medidas económicas adoptó el gobierno de Lazo. Entonces dejó a un Estado obsoleto, debilitado, desnutrido ahí, ¿no es cierto? Sin una capacidad de cobrar impuestos y por otro lado con grandes prebendas a grupos económicos. Pero en el caso de Lenín Moreno, ¿sí? Se comenzó ya a hablar en los medios de comunicación de la entrega de las empresas públicas y de hospitales a sectores políticos, o sea, a asambleístas para ganar la mayoría en las asambleas. Me imagino que por eso entregaron hospitales, porque asambleístas estaban vinculados mucho a la entrega de hospitales y a través de la entrega de los hospitales donde se hacen los contratos de la compra de insumos, de medicinas y eso. Comienza a darse un relacionamiento con los grupos, con estos grupos o sectores que estaban recién iniciando, no iniciando, pero eran grupos incipientes, no tenían el desarrollo que hoy tenían. Te estoy hablando de 2018, 2019, ¿sí?
Entonces comienzan a actuar ya en tratar de captar las gerencias de los hospitales, las gerencias de aduanas, las administraciones de los puertos, de aeropuertos, de tener ministros en el gobierno, tener gente clave en los gobiernos, justamente para tomar determinadas medidas, como por ejemplo incrementar las exportaciones de frutas hacia el extranjero, el controlar los puertos, de incrementar las rutas. De eso ha hecho que hoy el Ecuador exporte más cocaína que en ninguna época de la historia del Ecuador. Imagínate que la Unión Europea y en especial Turquía esté tan preocupado, Alarmado. tan alarmado por la cantidad de barcos que llegan contaminados con droga a Europa. Eso significa que hubo toda una estrategia desde el Estado ecuatoriano, desde las personas que estuvieron trabajando en el Estado ecuatoriano, para que se incremente, Para que se les permita. para que se les permite, ¿no? Y claro, como son puestos claves que son los que autorizan y no autorizan esto, entonces estás hablando de menos del 1% del personal que trabaja en el Estado ecuatoriano, pero que son tan claves que son los que te autorizan eso, ¿no? Entonces, escucharle Porque el tráfico de drogas no es que lo hacen solo los narcotraficantes. No, necesitan tener una infraestructura del Estado ecuatoriano para poder sacar eso. Y para eso necesitan ubicar a personas que puedan ser muy débiles en determinados puestos que después Comprar también, ¿no? O sea, débiles me refiero en valores morales y éticos, donde vienen estos grupos y les pueden comprar sus decisiones para incrementar los cupos de exportación. Entonces, ahí ven, a tal punto que fue la Unión Europea y el gobierno norteamericano quienes pagaron la investigación a qué se debe el incremento de exportación de cocaína a Europa, especialmente. Claro que han cambiado mucho los comportamientos de la sociedad norteamericana. Hoy ¿cómo es la droga famosa que hoy está en Estados Unidos? El fentanilo, por ejemplo, hoy están consumiendo más fentanilo, que surgió desde las recetas médicas de los mismos médicos norteamericanos, o sea, y que eso después se fue convirtiendo ya en una costumbre y ahora en una droga tan fuerte en los Estados Unidos que da que cada vez más sectores están utilizando el fentanilo y reduciendo el consumo de cocaína. Entonces, esa reducción de la demanda de cocaína en Estados Unidos ha hecho que se trasladen hacia los mercados europeos, ¿no? Y claro, para que tú hagas eso necesitas tener gran cantidad de dinero y es ahí donde ingresan ya estos grandes carteles de México y la mafia albanesa. Y su disputa entre los carteles por captar los puertos, por captar el poder político, por captar zonas estratégicas, ¿no? Y ahí van mandos policiales, mandos de la aduana, aparato burocrático, ¿no es cierto? Donde les permitan hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo lo que te decía es que, por ejemplo, siempre ha habido tráfico de drogas en Colombia, siempre ha habido producción de droga en Colombia y producción de droga en Perú. Vivimos en medio de dos países que producen cocaína y que hay este tráfico de drogas. Pero como tú dices también, los gobiernos que llegan, por ejemplo, que han llegado a nuestro país, han permitido de que todos estos carteles permeen en nuestro país. Claro, cuando ya no tienes dinero para poner los escáneres en las cárceles, cuando ya no tienes dinero para que te funcionen los escáneres en los puertos, en los aeropuertos, cuando reduces el personal de la aduana, cuando reduces el presupuesto de inteligencia del ejército, cuando reduces el presupuesto de inteligencia, destruyes el servicio de inteligencia de la policía. Entonces tú les dejaste la puerta abierta. Pero hay otro dato más increíble, porque Colombia con 7 bases militares triplicó la producción de cocaína. Entonces, ¿y qué pasó? O sea, se supone que si pasaron de cuatro bases militares en los últimos 10 años a tener 7 bases militares, ¿cómo es que se dio lugar que exista mayor incremento de exportación de cocaína? Antes tenían 800 toneladas, hoy se está produciendo entre Bolivia, Perú y Colombia más de 2.500 toneladas de droga. Entonces tú dices, algo no está funcionando bien. Entonces esto va un mensaje para los que, por sobre todas las cosas, quieren que venga una base militar norteamericana. Se debería de pensar en los pros y los contras. Porque en Colombia vemos que se ha triplicado la producción de cocaína. Y
Y esa capacidad de triplicar la capacidad de cocaína, con todas las seguridades que ha tenido Colombia justamente por el tráfico de drogas, hoy sus puertos son muy seguros, los aeropuertos son muy seguros en Colombia, lo que están haciendo es trasladándose al Ecuador, porque justamente fue el Ecuador el que redujo todos esos presupuestos. Y nuestros puertos, nuestros aeropuertos no son tan seguros como los puertos y aeropuertos de Colombia y de Perú, porque justamente la guerra que estos países han tenido durante décadas contra el narcotráfico ha hecho que vayan implementando medidas de seguridad que nosotros no la tenemos acá. No hay un escáner en un puerto. Y ahí solo en Guayaquil hay como 9 puertos privados por donde salen las exportaciones. ¿Sí? Entonces, la mafia no se vincula solo a la cuestión del narcotráfico. Te genera en cadena otro tipo de empresas que va afectando la economía. Porque ese exceso de liquidez que tienen fruto de la exportación de narcotráfico, por algún lado tienen que flanquear. Y una vez le escuché a uno de los economistas de este grupo que analiza, dice que en el Ecuador se blanquean cerca de 7,000 millones de dólares anuales de este tipo de actividades. Entonces, vemos que esa misma cantidad no sucede en Colombia ni en Perú, sino en el Ecuador. Y lo hacen a través del sistema financiero. Entonces dices, ahora ya entendí por qué el sistema financiero tiene 1,000 millones de dólares de utilidades al año cuando antes tenían apenas 180 millones de dólares de utilidades netas. Pero cáete muerta porque tú dices, bueno, si el sector financiero llega a tener 1,000 millones de utilidades, ¿por qué existen asambleístas que están apoyándole al sistema financiero para que siga teniendo esos mismos grados de utilidades? ¿Qué conciencia tienen estos asambleístas que salen a favor del sistema financiero? ¿O quién les pagó la campaña política para que después asuman una posición política de esto? Cuando saben perfectamente que en el Ecuador están blanqueando cerca de 7,000 millones de dólares a través del sistema financiero. Entonces vamos viendo que el Ecuador debe de tomar medidas integrales, no solo el incremento del IVA. Tiene que tener una visión mucho más integral del Estado ecuatoriano para poner límites al sistema financiero, fortalecer los sistemas de inteligencia de la Policía Nacional, de la Fiscalía, fortalecerle la Fiscalía con más elementos, con más recursos económicos para que se incrementen los procesos de investigación. Por ejemplo, ahorita dicen que gracias a estas medidas de seguridad hay como 5,000 presos. Oiga, ¿y en cuánto se incrementó los funcionarios de la Fiscalía? ¿Cuánto le entregaron a la Fiscalía de dineros extras para que puedan justamente actuar frente a esos 5,000 más presos? Entonces tú te vas dando cuenta de que si seguimos teniendo esa mentalidad de reducir el tamaño del Estado, ¿cómo vamos a pelear contra estos grupos organizados? O en el último de los casos, ¿cómo vamos a generar procesos para reducir esta violencia? Y hablando de la violencia y del incremento de la inseguridad y estos hechos criminales que nunca se han visto en nuestro país, ¿cómo analizar cómo operan? Por ejemplo, dices tú, están operando, están bien aquí, hay el tráfico de drogas, se transporta desde nuestro país, pero se ha incrementado estas actividades criminales, por ejemplo, de desaparecidos, hay cientos de desaparecidos, de extorsiones, de vacunas. ¿Por qué se incrementa este tipo de actividades criminales, de sicariato a políticos? ¿Cómo operan las mafias ya en un país cuando ya se ha permeado estas bandas y operan estas bandas narcodelictivas? Mira, en el Internet tú vas a darte cuenta y no sé por qué no hacen nada frente a eso, porque en el Internet cada rato te llegan mensajes de que nosotros te prestamos dinero al 0,5% anual. Y te dicen, no necesitamos garantes, no necesitamos estos. Y comienzan dentro de la sociedad, en una sociedad de clandestina, donde te están ofreciendo crédito. Entonces, están buscando la manera como blanquear esos dineros. Y una vez que tú accedes a esos créditos, te dicen, bueno, usted no es el garante, o sea, no tiene garantes, pero los garantes son sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus nietos, ¿no? Entonces, si usted no me devuelve este dinero y los intereses, entonces nosotros le vamos a cobrar de otra manera. Ya no es la casita, no les interesa casas, les interesa que devuelvas el dinero más los intereses. Entonces comienzan
a cobrarte las deudas a través de vidas, ¿no es cierto? La otra es el pelearse por zonas determinadas de consumo de drogas y por controlar determinados espacios o determinados barrios en las ciudades, donde comienzan a pelearse entre vendedores, entre un grupo contra el otro grupo y comienzan esta lucha, esta fuerte lucha por controlar determinadas zonas, especialmente en Guayaquil o Quito, Esmeraldas, los ríos, donde hay ríos que te comunican directamente al mar, ¿no? Y donde hay puertos. Mira que no es la Durán única. es uno de los lugares Claro. más O sea, violentos. Pues. mira, no. Esto que te estoy hablando, que estos grupos, estos grupos sociales, porque ya cuando pasas de 50 a 60 mil ya no puedes hablar solo de bandas delincuenciales, sino son grupos sociales que se han determinado de determinadas actividades delincuenciales. Ujú. Sí, vas a ver que se van ubicando justamente donde hay puertos, aeropuertos, donde hay zonas de consumo, sí, y van a buscar para controlar los mercados internos, porque eso es la seguridad de los grupos altos. Vuelta. El microtráfico te va a permitir de alguna manera subsistir a los grandes grupos económicos. Ujú. Por otro lado, el haber entregado en el 2019, tal como dice el investigador y sociólogo Carrión, haber entregado las cárceles a los grupos delincuenciales te generó un desarrollo de grupos mafiosos al interior de las cárceles, que tú tenías que pagar por la comida que el Estado pagaba. O sea, los presos tenían que pagar por la comida que el Estado les pagaba a una empresa para que entren, porque tenías que pagarle al jefe del pabellón o al caporal del pabellón una determinada cantidad para que tú puedas comer. Por la cama que tú recibes tenías que pagar. Tú tenías que pagar por tu seguridad ahí. Y si no, venían las grandes matanzas, ¿no? O sea, no me paga este pabellón, no me paga, entonces hay que eliminarlo para que generar precedentes que el resto pague. Pero cuando tú vas sumando mensualmente cuánto un preso tenía que pagarle al jefe del pabellón, por ahí vi las noticias, cerca de $1,000. ¿Qué crees que tienen que hacer los familiares para poder tener $1,000 y mantenerle con vida a su familiar en la cárcel? Y si tú sumas que tenemos 33,000 presos en las cárceles ecuatorianas, ¿cuánto dinero recibieron todos estos grupos que controlaban las cárceles? Entonces, por un lado tenías a los jefes de las mafias que después les liberaron en el gobierno de Lenín Moreno y en el gobierno de Lazo. ¿Cuántos millones de dólares se les permitió recibir justamente después de haberles entregado en el gobierno de Lenín Moreno las cárceles a estos grupos? 33,000 a $1,000. Estás hablando de mucho dinero. Y esa cantidad de dinero es lo que llegó a fortalecer a estos grupos delincuenciales en el Ecuador. Y estamos llegando ahora a lo que hoy vemos, porque con ese dinero pues, compraron armas, con esos dineros robaron las armas a la Policía Nacional, con ese mismo dinero pagaron a grupos delincuenciales para que metan armas al Ecuador. Y hoy ves la cantidad de armas que están teniendo estos grupos delincuenciales. Entonces, es necesario reconstruir al Estado ecuatoriano, ¿sí? Para que podamos tener medidas económicas que posibilite controlar esto, pero no solo desde la fuerza, que es el excelente trabajo que te realizan las Fuerzas Armadas, sino desde las políticas públicas, sociales, donde existe inversión, donde existe trabajo, donde existe salud, donde existe educación, donde le demos posibilidades a los jóvenes de conseguir un empleo y de que ellos puedan educarse y capacitarse, y ahí van a jugar un papel muy importante la academia, los institutos de educación superior. ¿Sí? El Estado tiene que generar becas para que los jóvenes estudien. Así les duela a estos grupos oligárquicos. Necesitamos que el Estado comience a intervenir a favor de estos grupos, de estos grupos de jóvenes, no solo diciéndoles que se les va a dar empleo, y 50,000 empleos se ha generado cuando tenemos altos índices de desempleo en términos generales. Iván, tú decías en tu respuesta a las preguntas, decías que ¿por qué se les ha entregado a las bandas criminales las cárceles? ¿Cómo es la entrega? ¿Cómo ocurre eso? ¿O es una forma de decir? Carrión te dice que en el 2019, como parte de una política de seguridad de las cárceles, se les entregó a los cabecillas de pabellón las cárceles, ¿no?
Pero yo creo que ya con Lenín Moreno comienza a tener este pensamiento de reducir al Estado. Entonces, lo que hicieron es, eliminando el Ministerio de Justicia y el Ministerio Coordinador de Seguridad, lo que hicieron es reducir el presupuesto de esas instancias. Entonces, para reducir la cantidad, eliminaron la escuela de guardias penitenciarios. Ujú. Entonces, como redujeron los presupuestos del Estado acá, lo que hicieron es, lo que vamos a hacer es de entregarles las cárceles a ellos. Así reducimos la cantidad de guardias penitenciarios y reducimos los costos para el Estado porque ellos mismos pueden administrarse. Ya. Tengo esa hipótesis de que Ujú. en políticas públicas optaron por esa decisión de entregarles los pabellones a ellos para que ellos mismos se administren, y obviamente llegaron a acuerdos, algo que no te lo dicen, pero ya el Norero dijo Claro, en los que chats. todos los ministros de gobierno han ido a las cárceles a llegar a acuerdos con ellos, ¿no? Se les permitió tener internet, se les permitió tener. Celulares. Ay, sí, tenían discotecas, tenían hasta chongos de la Piscinas. última, sí, piscinas, tenían todo, saunas turcos, hidromasajes. Se les permitió tener todo eso. ¿Y crees que los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo no sabían qué era lo que estaba pasando? Y cuando ya ahora, por ejemplo, si hay algún gobierno que diga, no, esto no va a continuar de esa manera, ¿cómo se va a abrir un frente de una guerra? Que ya estamos nosotros siendo las víctimas también, ¿no? Ahora, En contra de yo las considero mafias. que estos grupos están en una fase ¿En de qué fase? iniciativa de Embrionaria. desarrollo. O sea, no tenemos los 20 años de las mafias mexicanas, donde ya es Ujú, demasiado duro, ni tampoco tenemos los 50 años de guerra ujú. de Colombia, ni los 25 años del Perú. Creo que han sido unos 3 a 4 años donde se han desarrollado estos grupos. Por lo tanto, puede llevarse a tomar medidas de contingencia frente a esto para Ujú. parar un poco y reducir eso, porque están todavía en una fase incipiente de desarrollo. ¿Sí? En análisis de marketing están en inicio del producto, digamos ya. Entonces el Estado puede actuar. Ujú. Hoy son tiempos de actuar, no solo con Exactamente. la fuerza. O sea, yo felicito el trabajo de las Fuerzas Armadas, donde demostraron que son realmente capaces de hacer las cosas y que ellos sabían cómo hacer las cosas. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron en el 2019? ¿Por qué no lo hicieron en el 2020? ¿Por qué no lo hicieron en el 2021? Porque ya en el 2021 y en el 2022 es donde se da la cúspide más alta de violencias en las cárceles, y pasamos de 20 muertos por cada 100,000 habitantes a 45 muertes por cada 100,000 Pero habitantes. no es sostenible este tipo de política de seguridad, de militarizar las cárceles, militarizar a la Los población, barrios. los barrios, y decrece un poco, se disuade a estos grupos de organizaciones criminales, pero después cuando ya no estén en las Fuerzas Armadas y la policía, ¿qué va a pasar? Pueden reactivarse nuevamente. O sea, el problema es que se repliegan estos grupos sociales, y después van a salir después de 4 meses, después de 5 meses. Pues necesitamos tener una conciencia de seguridad en el pueblo ecuatoriano. Ujú. O sea, si tú no tomas medidas complementarias a estas fuerzas, a estas medidas de fuerza, el Ecuador va a regresar con mucha más fuerza a estos ámbitos de violencia en 4, 5, 6 meses, ¿no? Y necesitamos primero tener un país unido frente a esto. O sea, necesitamos unirnos frente a este tema de inseguridad, pero también analizar la posibilidad. ¿Cuántos de estos jóvenes que se metieron por necesidad, por Ujú. hambre o por miseria, pueden ser recuperados a la vida productiva? Se necesita tener como un proceso de pacificación del Pacificación. Ecuador, donde estos jóvenes digan, sí, yo pertenezco a esto, pero pertenecí por estas condiciones de pobreza, y me gustaría unirme a la vida social productiva del Ecuador. O sea, darle más alternativas al Ecuador, que no sea el palo y el garrote, ¿no? Ya las cárceles están ahí, hay que capturar a los cabecillas y tenerles ahí aislados para que no se desarrollen, o sea, encarcelarle a la cabeza de la culebra. Ujú. Y por otro lado, tomar medidas económicas para los jóvenes, para que ellos puedan tomar conciencia y decir, bueno, yo puedo dejar esto a cambio de que me den la posibilidad de educarme, de capacitarme, de estudiar y generar ingresos a mi familia Reintegrarse. que se está muriéndose del hambre, ¿no? Muchísimas gracias. Qué gusto, Iván, haberte tenido nuevamente aquí en este día martes. Muchas gracias. A ti, muy amable, y gracias, ¿no?